Leer la escritura. Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy. Dice la escritura de la manera siguiente, Gálatas, capítulo número 3. La escritura dice de la manera siguiente, capítulo número 3 de Gálatas, versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Una vez más dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Solamente esos versículos vamos a leer, hermanitos, y pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta preciosa tarde porque podemos adorar y bendecir tu nombre. Ahora también, Señor, gracias por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Guía, Señor, y dirígenos, y que esta palabra, Señor amado, pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Envía, Señor, tu buena palabra, que pueda caer en buena tierra, cautiva la mente y el corazón de cada oyente, y hasta donde pueda llegar esta palabra, Señor eterno, podamos ser bendecidos y enseñados. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quisiéramos, hermanitos, a la luz de estos primeros 5 versículos que hemos leído, notar un pequeño detalle, y es sobre, diría yo, cuidémonos por permanecer en la verdad. Eso quisiéramos meditar esta tarde. Cuidémonos por mantenernos en la verdad. Muy sencillo lo que vamos a meditar hoy. Hay un llamado y es ese, a cuidarnos por permanecer en la verdad. Por permanecer en la verdad del Evangelio. Ahora, continuamos, hermanitos, con el estudio a esta carta a los Gálatas. Y el viernes anterior, si ustedes recuerdan, cubrimos lo que es ya la parte final del capítulo número 2. Y decíamos que Pablo, en esa parte final que leíamos del capítulo número 2, Pablo inicia, ya lo había hecho, pero ahora ya lo estaba iniciando de una manera quizás más fuerte y más directa, a defender lo que era el evangelio que él predicaba. Y acordémonos que el evangelio que Pablo predicaba
era el evangelio de la gracia. Que la salvación era por fe, por gracia, y que no había necesidad de añadirle absolutamente nada. Que para poder obtener la salvación del alma y el perdón de los pecados, era suficiente creer con fe en el Hijo de Dios. Ese es el evangelio que Pablo está predicando, que les había llevado a los Gálatas. Pero le digo que él lo está defendiendo de una manera más fuerte por aquellos judaizantes que habían llegado ahí a las iglesias de Galacia. Habían llegado con esa enseñanza errónea, y era de que no era suficiente el creer en el Hijo de Dios por la fe o la gracia, sino que a eso debían de añadirle ellos las obras de la ley. Y aparte de eso tenían que circuncidarse. Entonces cuando Pablo ve eso, que habían llegado, entonces él se ve la necesidad de defenderlo. Ya lo ha venido haciendo, pero ahora, en esa parte final del capítulo número 2, lo hace más fuerte. Ahora, pero en todo lo que hemos meditado en este capítulo 1 y anterior y capítulo número 2, Pablo contra esos judaizantes y esos que andaban enseñando que no era suficiente la gracia, con ellos sí había sido bastante fuertes. Pablo, al poder rechazarles y confrontarles lo que ellos andaban predicando. Pero con los Gálatas, no. Uno puede ver, si ustedes notan en el capítulo número 1 y el versículo número 2 y 3 les dice: y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia. Vea cómo Pablo se refiere a los Gálatas. Les dice en el 3: gracia y paz sean a vosotros. O sea, ese es el saludo que él da a la iglesia de Galacia, a las iglesias. Les dice, oye, cómo se dirige a ellos: gracia y paz a vosotros. Luego, en el versículo 11 de ese capítulo 1 les dice: mas os hago saber, hermanos. Ahora, si usted nota en esas dos partes, en otro versículo, se ve que Pablo no está fuerte con los Gálatas, hasta ahí no. Pero contra aquellos judaizantes sí. Porque ustedes recuerdan, a ellos se refirió de esta manera, diciéndoles a los Gálatas que si viene otro enseñándoles otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, les digo que iban a hacer ¿qué? Anatema. ¿Y anatema qué dijimos que era? Maldito. Quería decir que todos aquellos que estaban enseñando ese evangelio diferente eran anatemas, estaban bajo la maldición de Dios. Entonces, vea que contra eso que andaban enseñando, si Pablo era bastante duro, con los Gálatas no, era bien tranquilo. O sea que la manera de hablarles a los Gálatas era de una manera muy fraterna, de un padre a un hijo. Ahora, pero con estos no, con ellos sí era fuerte. Y aún, acuérdense, con Pedro también fue bastante agresivo el apóstol Pablo, de tal manera que llegó a decirle que era un hipócrita. Y que lo que él andaba haciendo, acuérdense lo que él hacía, que él estaba con los gentiles, comía con ellos, participaba de la comida, de la Santa Cena, y luego cuando venían de Jerusalén los hermanos, dice que él se retraía y se apartaba, haciéndose como que no estaba con ellos. Entonces, Pablo, cuando vio a Pedro, le dijo, no, le dice, no está bien lo que tú haces, le dice, no está bien. Está actuando de una manera hipócrita. Y era de condenar la actitud que Pedro estaba tomando. Entonces, vea que Pablo contra los judaizantes y contra Pedro fue bastante duro. Ahora, pero le acabo de decir que cuando se refiere a los Gálatas era de una manera muy fraterna. Pero ahora, como yo le acabo de decir que en el final del capítulo 2, que fue el viernes anterior, Pablo empieza de una manera fuerte a defender su evangelio. El evangelio que él había recibido, oiga, no por hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ese evangelio empieza a defenderlo de una manera más agresiva y más fuerte y directa. Y ahora, oiga bien, ya no solamente contra los judaizantes, contra Pedro, sino que ahora empieza de una manera agresiva contra los Gálatas. Porque acuérdense que el problema y quien estaba en juego y en peligro eran las iglesias de Galacia, eran los hermanos de Galacia. Entonces ahora
Porque él ve que le están prestando demasiado oído a esos judaizantes. Entonces ahora tiene que defender el evangelio. ¿Por qué? Porque los gálatas habían creído a través del evangelio de Pablo. Y ahora lo que estaban haciendo es prestando oído a los judaizantes. Entonces ahora viene y tiene que ser bastante fuerte con ellos. Y vea cómo empieza lo que hemos leído. Dice, empieza así. Oiga, oh gálatas insensatos. De entrada les dice insensatos. Oh, les dice, imagínense, y lo dice como con signos de o sea, él estaba admirado, porque es como aquí, vea, que ustedes que están acá han creído, han sido enseñados y saben la verdad del evangelio, y de repente alguno de ustedes se va un poco torcido creyendo otra corriente que no es. O sea, uno lo que hace es quedarse admirado. Y uno dice, o sea, no creo que el hermano, que la hermana tan fácil ha sido engañado por el error. O sea, uno se queda admirado. ¿O no le pasó alguna vez algo así a ustedes? Y uno dice, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Vea? ¿Qué le pasó al hermano que tan fácil fue engañado? Entonces Pablo, cuando ve que le están prestando oído a estos que decía, está bien creer en Jesús, pero tienen que añadirle las obras de la ley y tienen que circuncidarse. Entonces estaban siendo arrastrados por el error. Entonces Pablo, al ver eso, dice, oh gálatas, les dice, insensatos. ¿Alguien sabe qué es insensato? ¿Alguien sabe qué es insensato? O sea, así, muy rápidamente, una persona que no tiene sensatez. Pero para que me lo entienda más, mire, yo aquí lo escribía. Persona que no tiene sensatez, pero luego es una persona que no reflexiona, que le dicen algo y lo agarra bien fácil, se lo traga, o sea, no piensa, no analiza. Es una persona insensata. Luego es una persona imprudente. Y luego, para finalizar, que se deja llevar por cualquier cosa que le dicen. Entonces ahí habían caído los gálatas, y Pablo le dolía porque él les había llevado el evangelio, la verdad del evangelio, y él ya les había dicho que no había otro evangelio. No hay otro evangelio, y ahora ustedes están creyendo a lo que esto les están diciendo. A Pablo le dolía y le dice, oh gálatas, insensatos, que no pueden razonar ustedes. Imagina, aquí ya va Pablo bien agresivo y bien duro contra los gálatas. Había sido tranquilo con ellos, pero cuando ya va viendo, va profundizando con ellos, dicen, no, esto es de darle duro. Y así pasa, ¿verdad? Cuando uno ve que la ovejita ya se va yendo de lado, ¿verdad? Es de traer el callado y ¡bum! Jalarlo y pegarle unos buenos chirronazos para que se enderece. Entonces Pablo estaba viendo que se estaban desviando de la verdad del evangelio. Entonces a él se quedó sorprendido y le dice, oh gálatas, insensatos. Y vea que si usted fue curioso, lo que hemos leído solamente 5 versículos, pero aquí solo son preguntas que les está haciendo. Oiga, son preguntas que les está haciendo, pero quiero que me entiendan esto. Son preguntas retóricas. ¿Alguien sabe qué es pregunta retórica? Levante la mano. ¿Quién sabe qué es una pregunta retórica? No, nadie. O sea, para que me lo entiendan, yo no lo voy a enchibular más para decirles el concepto bien así, pero para que me entienda que es una pregunta retórica. Al hacer una pregunta retórica a alguien, no es para saber la información, porque supuestamente al hacer una pregunta es porque usted quiere recibir información, ¿ve? ¿Sí o no? Pero cuando es una pregunta retórica, no es que quien la está haciendo es para obtener información, no, es para hacerle ver a la persona qué error está cometiendo y que recapacite y diga, bueno, lo que me está preguntando, o sea, tengo que ver qué es lo que estoy haciendo yo mal. No es para que me responda. Porque, oiga bien, bueno, voy a leer y le voy a hacer la siguiente pregunta. Sigamos, dice, oh gálatas insensatos. Viene la primera pregunta, oiga cómo le dice a los gálatas. Oiga, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oiga, esa es la pregunta que Pablo le hace, una pregunta retórica. La primera que les hace a los gálatas es, vaya, hagamos cuenta y caso que ustedes son los gálatas.
No sé si son insensatos, pero dejemos eso, ya lo dijimos. Pero viene después de decirle, oh Gálatas insensatos, y ustedes son los Gálatas, y les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién os fascinó? Yo le hago la pregunta. Pablo les está preguntando, ¿quién os fascinó para que no sigan obedeciendo a la verdad? ¿Quién? ¿Sí o no que él quiere saber quién es quien los había fascinado? Sí. Yo le pregunto, ¿Pablo sabía sí o no? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía Pablo? Él está haciendo la pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Ya sabía Pablo quién los había fascinado a ellos? Amén, manténganse lo que dicen. Claro, por eso es una pregunta retórica. Pablo no quiere saber que se lo diga, es para hacerles conciencia a ellos lo que habían cometido de no seguir obedeciendo al evangelio que él les había predicado. Él ya sabía. Él ya sabía. Lo que quería era hacer conciencia de lo que está haciendo. Ya sabe que lo que hizo está mal, hermanita. Y usted sabe que yo ya sé. Es para que entrar en conciencia de lo que usted ha hecho. No es que haya hecho nada, me estoy dando un ejemplo. Un ejemplo nada más. Yo ya sé lo que usted hizo. Pero yo le pregunto, ¿por qué, hermanita, lo hizo? Yo ya sé, pero yo no quiero que me explique. Yo nada para hacerle estar en conciencia lo malo que usted hizo. Eso quería Pablo. Ahora, hasta ahí nos quedamos. Quiero explicarle unas ciertas cosas para que entendamos. Pablo en el original griego no escribió fascinó. Hoy, si ustedes notaron, cuando estudiamos 1 y 2 Corintios, yo tenía la otra versión, ¿se acuerdan? La internacional. Ahora estoy con la Reina Valera. Pero si nos vamos a esa versión internacional, Casiodoro de Reina cambió la palabra. Pero en el original griego, Pablo no utilizó palabra fascinar. Pablo la que usó fue, ¿sabe qué? Hechizar. Vayamos a la internacional que viene del griego, les dice, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Entonces, ahí quiero que entendamos este pedacito. Casiodoro de Reina, acuérdense, Casiodoro de Reina fue el que, esta Biblia, ¿verdad? 1960. Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera. En el siglo XVI hicieron esa traducción. Ellos le cambiaron. Le cambiaron, ¿sabe por qué? Porque en ese entonces se daba mucho lo que era la brujería y los hechizos. Entonces, lo que hizo Casiodoro de Reina es omitir la palabra y cambiarla por esta. Porque no era bien visto lo que era la brujería y los hechizos. Entonces digo, no le voy a poner lo original. Entonces viene aquí Casiodoro de Reina y dijo, voy a ponerle mejor esto. ¿Quién os fascinó? Ahora, vamos a hacer la diferencia en las dos. Fascinar y hechizar. Fascinar, aquí lo está diciendo en un sentido negativo. Porque le está diciendo y le está haciendo conciencia a ellos que quién los había engañado. ¿Quién los había engañado para poder, estando en la verdad, creer a la mentira? Entonces, ¿quién les fascinó? Ahora, fascinar lo podemos ocupar en algo bueno, ¿sí o no? A mí me fascina el pan dulce. No, pues un ejemplo, estoy diciendo nada más, pero no que me guste. Me fascina. Dice, me fascina el pan dulce. Me fascina esa alabanza, me encanta, dice. Vaya, pero lo decimos en sentido bueno, ¿verdad? Pero ¿qué si decimos esto? ¿Quién os fascinó? Como le digo, aquí la cambiaron, pero como Pablo lo que quería ver era, vea esto. Pablo no está diciendo directamente que los judaizantes eran brujos y que habían hecho un maleficio contra los hermanos de Galacia y los habían hechizado. No. Lo dice en un sentido de cómo, oiga bien, se habían sido, tan astutos los judaizantes y aquellos tan insensatos y débiles de creer a la mentira tan fácil.
Pablo lo ve como que fue un hechizo que les hicieron a ellos. Era tan diabólico y maléfico que vino hasta engañarlos a ellos que estaban en la verdad. Y Pablo se admira porque mire, fácil es de que alguien que esté en la mentira cambie para la verdad, ¿sí o no? Pero que alguien esté en la verdad y que se vaya para la mentira, no mucho, ¿verdad? No mucho. Entonces, pero aquí eso estaba pasando. Que de la mentira vuelven a la verdad, magnífico. Pero alguien que conoce la verdad del evangelio, como eran los Gálatas, ahora Pablo se admira y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Qué hechizo hicieron contra ustedes que dejaron de obedecer a la verdad? Porque ya no creían que era solamente por fe y por gracia, sino que ahora los judaizantes que habían llegado les decían, no, hermanito, les decía, está bien, creen en Jesús, pero tienen que seguir con el rito de la ley de Moisés. Tienen que seguir con la ley, con la letra, y tienen que circuncidarse. Entonces, a Pablo le parecía de admirar. Por eso él llega hasta esa manera de expresarlo. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó para que ahora ustedes tan pronto hayáis cambiado? Entonces, pero ya les expliqué eso, de que por el momento que se vivía, Casiodoro de Reina la quitaron y le pusieron mejor fascinar. Pero en el original era, ¿quién los hechizó a ustedes? Gálatas. ¿Quién os fascinó? Oiga, para no obedecer a la verdad. Bien bonito venían Gálatas obedeciendo a la verdad del evangelio, pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que ahora ustedes ya no quieren obedecer a la verdad? Es como que de repente sale ahí un hermano, ¿verdad? Que de repente ya no quiere obedecer, no quiere ser obediente, ¿verdad? Y después de ser bien obediente, obediente en todo, y de repente sale y se quita el disfraz que andaba. Y yo dice, no, pues no era ovejita, ¿verdad? Era cabro. Porque de repente cambió y ya no quiso obedecer la verdad. Entonces Pablo, así es como lo miraba. ¿Quién os fascinó para no? Esa es la primera pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ahora, les voy a poner un ejemplo para lo que les acabo de decir. Que la pregunta retórica es hacerle conciencia a quien se le está preguntando de lo mal que ha hecho. Pablo ya sabía, sí sabía que, pero imagínense, está haciendo como que no lo sabe, pero Pablo sabe que eran los judaizantes. Pero dice, ¿quién os fascinó? Les dice, para no seguir obedeciendo la verdad. Él bien sabía. Entonces, es lo mismo lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan lo que pasó? Adán y Eva fallaron. Los dos desobedecieron. Primero una y después el otro, ¿verdad? Porque la mujercita fue engañada primero. Y después se fue con la mentira a darle al hombre y aquel fue engañado. Ella por la serpiente y él por la mujer. Agarran del fruto prohibido, lo comen, los ojos les son abiertos y se vieron el uno al otro y empezaron a taparse, a darles pena. Y empezaron a taparse, a cubrirse. Y dice que en el huerto se fueron a esconder y vino la voz en el huerto y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Vea que no, la voz no vino para la mujer, vea. Y ella fue la que cometió primero el error. Pero fue el hombre. ¿Dónde estás, Adán? Le dijo. ¿Por qué te escondes? ¿Quién te dijo? Ahí viene la pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabía Dios, sí o no? Claro, lo que quería hacerle conciencia de lo que había cometido, del error que él ya les había dicho que no cometieran, que no obedecieran a la voz del diablo. ¿Quién te dijo? Él ya lo sabía. Quería nada más que hiciera conciencia en él y decía, sí, Señor, yo sé. Tú me habías dicho que no obedeciera la... Y hizo caso, O sea, a eso es lo que le voy, que digo, son preguntas retóricas que él ya sabía, lo que quería hacer conciencia de lo que ellos habían cometido. Entonces aquí es lo mismo, Pablo le dice, ¿quién os fascinó? Le dice, para no obedecer a la verdad. Y luego le dice, oiga, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Por eso a Pablo le extraña
que tan pronto ahora hayan sido fascinados, engañados, hechizados por los judaizantes para no obedecer la verdad. Oiga, y les dice, a ustedes, oiga, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado. O sea, a él le admiraba porque Pablo les había presentado de tal manera el evangelio que fuera como que les acaba de traer el sacrificio de años atrás y presentar, miren, aquí está Jesucristo que murió por ustedes y derramó la sangre. Fue tan vivo aquel evangelio que ahora dice, si se los presenté de esa manera, me admira que ahora ustedes ya no obedezcan a esa verdad. Porque él, en el último versículo del capítulo número 2, ya les había dicho, oiga, que él, Pablo, no desechaba la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso le dice Pablo al final. Yo no desecho la gracia de Dios porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás vino Cristo. Eso le está diciendo, de que no era la ley por la cual ellos habían creído, era por la gracia. Entonces les dice ahora, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido claramente presentado, les dice, como crucificado. A ustedes les he presentado al Cristo crucificado. Entonces me extraña, Gálatas, que ya no quieran obedecer a la verdad. Y vea que de verdad, hermanitos, si nos vamos así literalmente a pensar en un hechizo, en una brujería, digamos, en eso, es algo malévolo, ¿sí o no? Es sobrenatural, malévolo, maligno. Hablando así literalmente de eso. Y Pablo lo está semejando para que vea cómo fue de astuto y malévolo lo que andaban haciendo los judaizantes, presentándoles otro evangelio. Por eso él dice, sea anatema, esté bajo maldición de Dios quien ande llevando otro evangelio, que le quieren añadir a la fe. Para Pablo era lo peor, por eso lo pone de esa manera, lo asemeja de cómo ellos habían, o sea, tan fuerte era que los había engañado, que estando en la verdad, ahora iban a obedecer a la mentira. Después de obedecer a la verdad, ahora estaban obedeciendo a la mentira. Vea que es bien, como le digo, es bien malévolo, es maligno. Cuando venga una corriente que no es así nomás, vea, y de repente uno se pueda desviar de la verdad del evangelio. Por eso, ese es el pensamiento. Cuidémonos por permanecer nosotros en la verdad del evangelio. Cuidémonos. No prestemos oído a cualquier corriente que venga por ahí. Analicemos, no seamos como estos fueron, insensatos, faltos de juicio. No analizan, se dejan llevar por lo que les dicen. Y, sí, ¿verdad? Oh, sí. Vea que sí. Yo creo que tal vez tiene razón usted. No, uno le cierra las puertas de una sola vez. Es así, y es así, y es así. O sea, no hay que ser insensato. Y va a ver que va a ocupar otra palabra bien dura contra ellos. Porque le digo, era tierno al principio, bien fraternal de padre a hijo, pero ahora viene amonestando directamente a ellos. Y lo primero es lo que les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o sea, ya se los había presentado él. Y dice claramente entre vosotros como crucificado. Claramente ante vuestros, ante vuestros ojos. O sea, ustedes lo han visto. Y le dice 2 veces, si usted nota. Le dice a ustedes, o sea, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. O sea, insiste, a ustedes Gálatas, les he presentado al Cristo resucitado. Entonces no quiero, o sea, le dolía que ellos estaban atendiendo a la voz de los judaizantes. Ahora viene la segunda pregunta, versículo 2. Oiga, y esto es lo principal que quiere saber Pablo. En primer lugar, ¿quién los engañó a ustedes? Ya hacerles conciencia, que entiendan que se dejaron llevar, porque él ya lo sabía, los judaizantes. Está bien, oiga, está bien, allá ustedes.
Si se dejaron engañar, allá ustedes. Y allá ustedes si quieren seguir creyendo a la mentira y dejar la verdad del evangelio. Pero oiga, les dice así, mire, esto solo quiero saber. Oiga, así les dice, ahí quedémonos con eso. Pero esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu? Oiga, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la segunda pregunta. Allá ustedes si quieren seguir perseverando en la mentira y abandonar la verdad, allá ustedes. Yo ya les presenté a Cristo. Pero una cosa quiero saber nada más de ustedes, les dice. El Espíritu que ustedes recibieron, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Está fácil la respuesta, sí o no? Era por el oír con fe. No fue por oír, no fue por guardar la ley que ellos, los gálatas, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. No. No. Entonces él le dice, vaya, solo esto quiero saber de ustedes. Con esto ya voy a estar claro quiénes son ahora ustedes. Díganme. Ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu, ya lo recibieron. Ahora, quiero decirles algo. Ni en Gálatas, ni en el libro de los Hechos, habla cuando los Gálatas fueron bautizados. No, no aparece. Sí les voy a dar otros ejemplos, dos ejemplos de quienes recibieron el Espíritu y cómo lo recibieron ellos. Pero a ellos les dice, solo esto quiero saber de ustedes. Vea cómo los acorraló Pablo con la pregunta. Ya que obedecieron a la mentira y han dejado la verdad, quiero saber ahora de verdad, díganme. El bautismo que ustedes han recibido, ¿lo recibieron por guardar la ley o por el oír con fe? Solo eso díganme. Solo eso quiero saber. Y nosotros sabemos la respuesta. No fue por las obras de la ley. Porque para recibir el bautismo del Espíritu Santo no es guarde la ley, haga este sacrificio, circuncídese y el fuego del Espíritu va a caer sobre usted. No. El bautismo se recibe por fe. Creer con fe que Él me va a dar el poder. Él me va a dar de su Espíritu, pero no tengo que hacer nada yo. Ese es un don. Y un don es un regalo. Yo no tengo que hacer nada ni pagar tampoco, como aquel, ¿se acuerda? Cuando vio que aquel Pablo ponía las manos, tenía el poder de Dios, decía, dame de ese poder, y le ofreció dinero, ¿verdad? Él pensó que él hablaba en lengua, yo escuchaba que hablaban en lengua, profetizaban, digo, denme de ese poder, y yo quiero tener ese poder para poner las manos y que sanen los enfermos, dijo, dénmelo, y les ofreció dinero. Es que no es con nada humano. Entonces aquí bien sabemos que fue por oír con fe. Como le digo, ni aquí ni en Hechos se encuentra cómo lo recibieron los Gálatas, pero sí, cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿se acuerdan? Les dice, ya fuiste, ya recibiste el Espíritu. ¿Y qué le respondieron los efesios? Ni siquiera hemos oído ese Espíritu. Vale, dice. ¿Y en qué fueron bautizados entonces ustedes? En el bautismo de Juan. No, hombre, les dijo. Si aquel vino antes, ese fue el previo a Jesús, le dijo. Para arrepentimiento, pero yo estoy hablando de eso, les dice. O sea que esos todavía ni convertidos eran. Se habían quedado allá con el bautismo para arrepentimiento que Juan había traído al principio. Y ya después Jesús vino y les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. La promesa se las había dado ya a él. Entonces dice ahora, entonces ustedes no, les digo, ustedes no, ni convertidos son. Y dice que eran como 12 hombres. Y oró por ellos. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Les digo, no han sido bautizados con Espíritu. No, ni uno de los 12, no. Pues tienen que irse a circuncidar para que reciban el don. Empiecen a guardar la ley, Efesios, y van a recibir el don. No. Solamente ahí estaba Pablo y oraron por ellos. Y pusieron las manos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y fue por el oír con fe. Creer por fe. Y lo mismo sucedió lo que ya les mencioné días atrás. Capítulo número 10 del libro de los Hechos.
manda a llamar a Cornelio, porque el Señor le dijo, manda, ya en Jope está uno, en un centro curtidor llamado Pedro, mándalo a llamar, que tiene palabras que te van a hablar para que seas salvo tú y tu casa, le dice. Y usted sabe la historia, va y viene Pedro y encuentra a Cornelio con toda su familia, los más cercanos, allegados, familiares y amigos. Señores, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Digo. Y dice que empezó a hablar, ni terminó Pedro de hablar cuando el Espíritu, ¡pum!, cayó sobre todos. Y dijeron, ¿y qué impide a esto? Dice que han recibido el Espíritu Santo, que sean bautizados. Nada, dijeron, bauticémoslos en agua. Pero ¿cómo lo recibieron? Por fe. Por el oír con fe. Creer con fe. Eran gentiles los dos casos que le acabo de mencionar. Eran gentiles. Ellos no sabían nada de eso. Y el Señor les dio. Dice, si a esto, si le dio a esto, eso no hizo diferencia. Así como a nosotros en el principio, allá en el capítulo 2, nos dio el Espíritu, también se lo dio a esto, digo. Dios no hizo excepción de personas. Y les dio también a ellos el Espíritu Santo. Pero todo fue por fe. Entonces les dice, entonces Gálatas, y entonces díganme ustedes. Acuérdense, los Gálatas eran gentiles. ¿Y por qué recibieron ustedes el Espíritu entonces? Aquellos bien sabían, porque Pablo quiere llevarlos, es que las obras de la ley de nada sirven. No fue por guardar la ley ustedes, no fue porque hayan circuncidado. No, les digo, ustedes por fe lo recibieron. Y si recibieron el perdón, la salvación, la esperanza y el poder de Dios, el Espíritu Santo, por fe, ¿por qué se están apartando entonces? ¿Por qué se están dejando engañar entonces? Entonces es lo que quería saber Pablo nada más. Hacerles conciencia y se avergonzaran de lo que estaban haciendo. Entonces dice ahora, la tercera pregunta, capítulo 3. Vea, allá les dijo, Gálatas insensatos. Y ahora les dice, tan necios soy, les dice. Vea. No, hombre, les dice, ¿y tan necios son ustedes, hombre? Aquí una otra pregunta. Quiero que alguien responda, hermanitos. Uno nada más. Tan necios sois, ¿qué es necio? ¿Qué es necio? ¿Qué entienden ustedes por necio? Así, en nuestro vocabulario. ¿Qué es una persona necia? Bueno, ustedes papás que están aquí, pues sus hijos cuando hacen lo mismo y usted no les entiende, qué necios sos, vea. Levanten la mano, ¿quién ya lo han dicho eso? Entonces díganme ustedes, ¿qué es necio, pues? Ya le puse el ejemplo y no me quieren decir que es necio. No hacen caso, ajá, sí. Entonces, ¿qué es ser necio? Que no entiende, no obedece. Sí, es una persona que persiste en lo mismo, que no entiende, no hace caso, exacto. Pero la Biblia no está diciendo, no se refiere a eso. Cuando la Biblia habla de necio, no está diciendo, ay, esto que cometen lo mismo. ¿Alguien sabe que según la Biblia qué se refiere a necio entonces? Ya lo saben ustedes. ¿Ah? No. Sí, podemos asemejarlo, pero directamente cuando la Biblia habla de esto y dice necio, proverbio, el necio en su necedad. Entonces, ya en proverbio, ustedes ya lo han dicho también, yo se lo he dicho muchas veces. Tonto. Necio, según la Biblia, es tonto. A eso se refiere. Entonces le dice, tan necios sois, tan tontos. Nosotros no, o sea, para nosotros sí, insensato es eso, ¿verdad? Qué necio no entiende. Pero en la Biblia es tonto. Entonces Pablo les dice, tan tontos sois. Llegar al punto de que saber que recibieron el Espíritu por fe, por gracia han sido alcanzados, y son tan tontos para creerle a estos. A eso se refiere, tan tontos sois que le están obedeciendo a estos, le creen a estos. Y sí, en realidad claro, son una persona necia, tonta,
va a dejarse llevar así tan fácil. Una persona sabia, no. Como le digo, analiza, piensa, tiene juicio, no le crea cualquier cosa que le digan. Una persona necia, tonta, sí se lo va a creer a lo que caiga, le venga a él, se lo traga, él lo cree y él piensa que así es. Entonces Pablo se admira y les dice, insensatos. Y ahora viene y les dice, tan necios sois. Y le pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar ahora en la carne? Vea, aquí es la primera vez que Pablo empieza a mencionar espíritu y carne a la vez. Y va a seguirlo diciendo y va a terminar hablando. Porque para Pablo ve los dos polos opuestos, que es vivir en la carne y que es vivir en el espíritu. Las obras de la carne y los frutos del espíritu. Vamos a verlo al final. Pero aquí es la primera vez donde ya él, al ver la condición en la cual estaban los Gálatas y la actitud que estaban tomando, él viene y les dice por primera vez, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora van a terminar o van a acabar en la carne, les dice. Creyeron ustedes, les dice. Creyeron por fe, por gracia. Empezaron bien en el espíritu, porque por eso lo recibieron así ustedes. Pero ahora se quieren volver a esclavizar a los viejos rudimentos. Quieren volver a guardar la ley, los mandamientos, los preceptos, los ritos. ¿Van a querer volverse a circuncidar sabiendo la verdad de ustedes? No puede ser. Yo voy a poner el ejemplo porque eso es lo que sigue después. Es como aquellos que venimos de que supuestamente éramos de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y que teníamos que entrar de puntillas ahí a la iglesia. Y ahí está, ¿verdad? Y se nos había enseñado que a través de esas oraciones repetitivas íbamos a ser oídos, que teníamos que tener una estampa o una imagen para poder ser atendidos por Dios. Saber que ir ante un hombre pecador igual que yo iba a poder recibir perdón de ese hombre. ¿Cómo que yo me quisiera volver otra vez a eso? Si yo sé la verdad, ¿y cómo me voy a ir otra vez a la religión? Nadie, ¿verdad? Nadie puede ser, o sea, sería inexplicable eso. Entonces eso es lo que estaba pasando. A usted lo han hechizado. Es como el ejemplo también, ¿verdad? Cuando un hombre o una mujer, un hombre más que todo, ¿verdad? Porque a los hombres los que les hacen mal, ¿verdad? ¿Ya han escuchado eso o no han escuchado? Va, ese mentiroso que está allí dice, ¿verdad? Les hacemos amarres, dice. No le hace caso a nadie, aquí venga, que aquí le van a salir bastantes. Amarres, dice. Increíble, ¿verdad? Amarres, dice. Tráigame la foto y va a ver que va a caer rendido a usted o rendida. Entonces dice, a este lo tienen hechizado, dice, así, ¿ve? A este mal le han hecho, dice, un trabajito. O sea, no se equivocaba Pablo al poner la comparación. ¿A ustedes no los atrajeron así? ¿No los habrán hechizado a ustedes? Cayeron locos ante esa mujer. Porque los tenían una foto. Miren, no andan dando fotos, jóvenes que están aquí. Nada, broma, hermanita, eso no pasa nada. Sí, para el mundo, claro, es sobrenatural. A nosotros no, vea. Pero así dice Pablo, ustedes lo han hechizado, dice. Porque ahora, habiendo empezado por el Espíritu, van a acabar en la carne, les dice, no puede ser. Que se quieran volver a los viejos rudimentos. Entonces, les pongo el ejemplo porque ahora sigue eso. Viene otra pregunta. Les dice, verso 4, oiga, tantas cosas habéis padecido en vano. Oiga, tantas cosas habéis padecido o habéis sufrido en vano, hermanos Gálatas. ¿Por qué está hablando de eso? Porque eran gentiles. Ellos eran paganos. Acuérdense que la religión de antes tenían muchos dioses, ¿se acuerdan? Pablo cuando llegó a Atenas, aquí al Dios no sé cuál, aquí al Dios no sé qué, y a este otro Dios, y aquí, y viendo entonces, al Dios no conoce, a este les traigo yo, dijo. Pero tenían infinidad de dioses de la religión. Acuérdense, el ejemplo que les acabo de poner. Allá teníamos aquí a la santa y la misma señora
Santa Eduvigue, la Santa Isabel, la Santa María, la Santa no, ¿cómo se llama? Guadalupe, la de Fátima, la de los Dolores, la misma señora es. Y le cambian tantos nombres, ¿verdad? Y al santo, pida, mire, si tiene esto, pídale a este. Bueno, un día de eso estaba viendo por ahí que salió que en un chile verde había aparecido San Judas Tadeo. Así el chilito y ahí estaba así el viejito. Pídale para esto, al niño de Atoche para esto, al ángel de la guarda para esto. O sea, tienen tantos dioses. Entonces, ¿qué había pasado aquí? ¿Por qué le está diciendo tantas cosas habéis padecido en vano? Los Gálatas venían del paganismo, ¡pum!, teniendo muchos dioses. Dígame, ¿qué de mal tenía añadir un Dios más? A Cristo, un Dios más. No, el problema era que ellos, saliendo del paganismo, tenían que abandonar a todos los dioses y tener a Cristo nada más. Entonces le dice, ¿por qué? Ellos habían padecido, porque habían abandonado la religión y habían padecido. ¿Por quién? Por los familiares, porque habían abandonado el paganismo y se habían vuelto a Jesús. Acuérdese que estos padecían por causa del nombre, pero los de Jerusalén, como venían, o sea, acuérdense que aquí estamos en el imperio romano y César era el Dios, tenían que respetarlo. Si agarraban a otro Dios que era Jesús, que había resucitado, era volverse contra el gobierno romano, era la muerte para ellos. Entonces aquí era venir y abandonar el paganismo, volverse a Cristo. Ahí venía el sufrimiento, el padecimiento por seguirle a Él. Entonces viene y les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. En vano les estoy diciendo, dice Pablo, porque han sufrido tanto. Imagínense, el rechazo de la familia, de la sociedad, del gobierno, por seguir a Cristo. Y ahora, después de haber sufrido, quieren volverse otra vez al paganismo. Tan necios hoy, dice. En vano fue entonces. Tantas cosas que han padecido en vano. Y dice, si es que realmente fue en vano. Si es que realmente fue en vano. Como que está diciendo, bueno, pues reflexionen, Gálatas. Si sufrieron fue por algo que de verdad ustedes han creído. Yo creo que no ha sido en vano, porque ustedes creyeron al Hijo de Dios y no ha sido en vano. Último 5. Viene y una vez más la pregunta que les hizo anteriormente, que si el Espíritu lo habían recibido por las obras de la ley o por el oír con fe. Dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. ¿A quién está refiriendo? Aquel que suministra el Espíritu, a Dios. Él es el que suministra, nos reparte el Espíritu para hacer maravillas. Se está refiriendo a los milagros, ¿verdad? A las señales, a las maravillas que se hacían en ese entorno. ¿Quién lo hacía? Dios, a través del Espíritu Santo, que hacía todas las señales. Por eso dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes. Pregunta otra vez lo que dijo anteriormente. ¿Lo hace los milagros por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo mismo. Si ustedes han recibido un milagro, un favor de Dios, aparte de la salvación, y aparte de recibir el bautismo del Espíritu Santo, han recibido algún milagro, alguna señal, ¿por qué lo recibieron? ¿Por guardar la ley o por oír con fe? Por oír con fe. Entonces, ahora, prácticamente en todas estas preguntas, lo que quiere hacer es hacerles conciencia del error que habían cometido. Y Pablo lo que quiere es que, así como estos se habían descuidado, nosotros cuidémonos. Estos no se cuidaron por permanecer en la verdad. Entonces, hoy nosotros cuidémonos. Cuídense. Cuídense. Ahora, hermanito, hay de todo. De todo, hermanito. Cualquier corriente, ahí viene. Y haga aquí, y haga allá. Y mire esto. Bueno, estaba viendo ahí un señor, ¿verdad? Bueno, hay un predicador de República Dominicana. Los de allí, esos morenitos, se han hecho bien famosos, hermanito. Todos con la locura que quieren ser igual que ellos.
las profecías extrañas que tienen. Todos son profetas, pero profetas bien raros. Y hay uno bien conocido, pero conocidísimo, hermanito. Y ustedes ya lo han escuchado también, ya me imagino que sí. Pues él fue enseñado por otro que ya está bastante mayor. No, hombre, si eso es cosa seria, hermanito. Pablo les quedó pachito. Abraham, Moisés, David, Samuel quedaron en el suelo a la par de estos de hoy. No, hombre, si ellos dicen que no fue nada Pablo que fue llevado al tercer cielo, ellos fueron al cuarto, que ni existe. Uno de ellos dice, el Señor dice que el Señor lo llevó en el espíritu y allá con los 24 ancianos se sentó, dice. Una cosa seria, ¿verdad? Y se sentó con los 24 ancianos, que eran los 12 y 12, y cantó con ellos, pues. ¿Cómo la ven? Y el hijo en la fe, y dice, no, hombre, también dice que en los aires él ha peleado con las huestes demoníacas allá arriba. Y cualquiera, wow, dicen, wow, estos sí son hombres de Dios, ¿verdad? ¿De dónde nos sacan tantas cosas, verdad? Y uno les cree, ¿verdad? Entonces, al oír esos disparates, dice, entonces aquí estamos muertos nosotros, ¿verdad? Ahí sí hay vida. ¿Y quién le ha dicho a usted eso? Pero es solo un pequeño ejemplo que le pongo. Que le creen a tantas cosas que de dónde las sacan. Es que esos son Superman se quedó bajito también. Es que son súper hombres ellos. Y después sale otra señora, ¿verdad? También, y yo viera, y a quién es mejor, pues nadie se deja, ¿verdad? Oye, yo fíjese que también, oye, yo fíjese, y a quien tiene mayores, pues. Y todos les cae la saliva escuchando a esa gente. Y eso es por ese lado espiritual. De ahí empiezan con doctrinas erradas, hermanitos. Doctrinas erradas. Entonces uno dice, cuidado, cuidado. Cuidado, por eso Pablo dice, ¿verdad? Escuchen todo, retengan lo bueno. Porque de repente los puede ver aquí viscos a ustedes. Viscos van a acabar. Creyendo, uy, ¿a qué creo ahora entonces? Pues dice, cuidado, porque entonces después se van a hacer ustedes del mundo. Van a creer en cualquiera. Si no, pues vean un día con quién estamos hablando. Oh, allá con los hermanitos allá abajo, vean. De las pelotas que ha aparecido. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso, hermanito? Que ya están entre nosotros, dice. Ya los marcianos están acá y está esa pelota y dice que viene a ver de cuántos siglos, de ahí, y ahí está. Y hoy sí, dice ese hombre, hoy sí, dice ese hombre. Hoy sí van a creerme que yo nunca me he equivocado. De cualquier cosa vamos a creerla nosotros. Pero ¿qué dice este libro sagrado? ¿Qué dice este libro sagrado? Si usted tiene el espíritu, va a guiarse por el espíritu, no por cualquier corriente humana que hable la gente. Y si dicen algo, ¿a dónde está? ¿Verdad? ¿En qué se basa? Para yo poder creerla. Si no, no lo creo. Mantengámonos en la verdad del evangelio. No nos corrompamos, no nos prostituamos, no tampoco con mentiras, porque mucho ahora la iglesia está prostituida. Hay tanta corriente que se ha metido, que qué bonito aquello, que qué bonito allá. Con aquel brinquito cabe la gloria. Con el grito aquel, no es eso. Pero cualquier cosa, cuidado. Aquí Pablo les advierte, no, Gálatas, ustedes fue por fe, por gracia, no hay otro. No hay otro. Así que nosotros, cuidémonos por mantenernos y guardarnos en la verdad del evangelio. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos, vamos a finalizar. Cierre sus ojitos.